Amén. ¿Me acompañáis a Mateo 18? Vamos a leer del 15 al 20. Mateo capítulo 18, del 15 al 20 dice: Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén. Hermanos, el texto que acabamos de leer es realmente duro, es muy duro. Jesús nos está pidiendo que si alguien está cometiendo alguna falta, vayamos hacia esa persona y la confrontemos con su pecado. Digamos las cosas claras, hablemos con esa persona sin tapujos, con claridad, con transparencia. Ahora, ¿en serio, de verdad, yo debo hacer eso? Piensa un momento en esto, porque es una idea que puede sonar bien, pero ponte la situación de que tú tengas que hacer eso. Tú sabes que un hermano tuyo está cometiendo una falta y tú tienes que ir a hablar con esa persona, a confrontarle con su pecado. ¿De verdad que el amoroso Jesús, el misericordioso, el Jesús tierno, me está pidiendo a mí, un don nadie indigno, que también soy pecador, el que tire la primera piedra? ¿Cómo era? Perdón. El que esté libre de pecado, me he quedado ahí en blanco. El que esté libre de pecado tire la primera piedra, gracias. ¿De verdad me está pidiendo eso a mí? Porque suena bastante agresivo. Además, la cosa puede salir mal. ¿Qué pasa si voy y la persona no responde bien? Me estoy buscando un problema. Un problema que antes no tenía. Entonces, no es asunto mío tampoco. ¿Qué pasa si se enfada? Si lo malentiende. Si a lo mejor no uso bien las palabras, si soy torpe y meto la pata y al final me meto en un embrollo y acabo teniendo un problema con alguien que no lo tenía. Y yo de veras, si esa persona no me responde como yo creo que debe responder, ¿debo insistir? ¿Debo ir a buscar a 2 o 3 personas más, volver a ir a esa persona? ¿Quién me ha llamado a mí a meterme en esos líos? Dios es amor. Miremos cada uno para sus propias cosas y no nos metamos en la vida de nadie. Porque a mí esto no me parece correcto. No me parece correcto que encima, si no me hace caso o no hace caso al grupo de 2 o 3, se lo digamos a la iglesia. Pero ¿quién somos nosotros para juzgar? No me parece que tenga que ver esto con el amor. Un Dios que ama no actuaría de esa manera, etcétera, etcétera, etcétera. Este es el discurso típico, tanto que oímos desde fuera, como que también nos decimos a nosotros mismos muchas veces, ¿no es cierto? Y el cimiento sobre el que quiero desarrollar la enseñanza de hoy es el siguiente. La disciplina no es contraria al amor, sino que forma parte del verdadero amor. La disciplina no es opuesta al amor, sino que forma parte del amor verdadero. El mundo nos enseña que a veces debemos amar y otras veces debemos disciplinar. Yo he escuchado eso a veces, sobre todo a los padres, ¿no? A veces el niño necesita disciplina y otras veces hay que tratarle con amor. Yo es que no me gusta tampoco reñirle ni castigarle, porque los niños con amor todo se cambia, ¿no? ¿Habéis escuchado ese discurso de la super nani? Bueno, eso no es bíblico. Mira lo que dice el Señor en Hebreos capítulo 12. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor,
ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Dios conecta el amor con la disciplina. De hecho, Dios disciplina a todo el que ama, y el autor de Hebreos dice que si Dios no te está disciplinando es porque no eres su hijo, eres un bastardo. La disciplina forma parte del verdadero amor hasta el punto de que la falta de disciplina es sinónimo de falta de amor. Mira lo que dice Proverbios en 13:24. El que detiene el castigo, a su hijo aborrece, mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. Qué diferente paradigma de lo que enseña el mundo, ¿verdad? Aquí el Señor nos está diciendo que si no disciplinas, si no te preocupas en eso, tú realmente no estás amando. Si alguien no disciplina a quien ama, no le está amando realmente. Porque Dios, al que ama, disciplina. Una vez hablé con una madre que me decía, escuchaba a mi hijo llorar porque él quería comer una cosa y yo le dije que no, que tenía que comer otra. Y la madre me dijo, yo a mi hijo no le trato así, yo a mi hijo le doy lo que él me pida y es que no tengo corazón para verle llorar, me decía. Digo, pero eso lo haces ¿para él o para ti? No, yo lo hago para él porque a mí no me gusta que sufra. Y le dije, ¿pero tú crees que eso le conviene al niño? No, al niño no le conviene. Al niño le conviene comer lo que yo le diga. Entonces, ¿para quién lo haces? Tú no quieres pasar tú el mal rato de sufrir viendo a tu niño llorar. Por lo tanto, lo consientes para tú pasar un buen rato y encima sentirte buena persona haciendo eso. Tú estás aborreciendo al niño por amor a ti. Si alguien no disciplina, no ama. Ahora bien, entendemos que la disciplina forma parte del amor, pero ¿quién soy yo para ir a decirle nada a nadie? Y hermanos, quiero volver a insistir en esta cuestión. La iglesia local tiene autoridad y los miembros de una iglesia local tienen autoridad sobre los hermanos de esa misma iglesia local. En Mateo 16 ya expusimos el significado de lo que significan las llaves del reino de los cielos. La iglesia ha recibido de parte del Señor la autoridad para atar y para desatar. Todo lo que atares será atado, todo lo que desatares será atado. Y ahora Jesús en Mateo 18, 2 capítulos después de Mateo 16, vuelve a referirse a esta metáfora de atar y desatar para hablar de los asuntos de disciplina en la iglesia. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos. Y que todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Otra vez os digo, fijaros, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Este texto se suele leer mucho hablando de la comunión entre los hermanos. Cuando estamos 2 o 3 congregados, el Señor está en medio. Bueno, en cierta medida es así, pero el texto de Mateo 18 nos trata acerca de eso. Jesús está hablando en el contexto de la disciplina eclesiástica, de cómo llevar a cabo el proceso de excomunión de alguien. Y lo que está diciendo Jesús, parafraseándolo, es: vosotros, como iglesia, tenéis la autoridad en mi nombre de ejercer disciplina. Y cuando os congreguéis como iglesia y ejerzáis esa autoridad con temor y reverencia, yo estaré en medio de vosotros, respaldando vuestra acción. Eso es muy fuerte. Donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, cuando toméis una decisión como congregación, como cuerpo, yo estaré allí, en medio de vosotros. Porque yo os he dado a vosotros esa autoridad de regir las llaves, de atar y desatar. Las decisiones que toméis aquí serán vinculantes en el cielo. Ahora, quiero volver a aclarar eso. Eso no significa que las decisiones que tomemos aquí son determinantes. Nosotros no tenemos la última palabra de nada. El que nos juzga es el Señor. Él tiene la última palabra. Pero la iglesia tiene la autoridad otorgada por Dios para, en base a las Escrituras, con el poder del Espíritu Santo, con reverencia y con temor del Señor, determinar quién es un verdadero cristiano y quién no lo es.
Y Jesús le da esa autoridad a la Iglesia, le da esa responsabilidad para que ejerzamos ese papel en la tierra y podamos bendecir a las almas en base a la realidad de su condición. Cada cristiano ha sido investido de esta autoridad de parte de Cristo, y la Iglesia local tiene la autoridad de parte del Señor para ejercer disciplina en asuntos de Iglesia. Así que tú y yo, como hijos de Dios, si estamos en Cristo, tenemos tanto la autoridad como la responsabilidad de ir a un hermano, de ir a una hermana y decirle lo que está haciendo mal. Nadie te tiene que dar permiso para hacer eso. Nadie. No se trata de lo santo o santa que tú te creas. El Señor te ha dado ese papel para que lo ejerzas con temor y reverencia. Ahora, ¿qué es la disciplina? Hemos visto que la disciplina es amor, que todos tenemos esa capacidad dada por el Señor para ir en valentía. Yo sé que da cosa, pero tenemos que crecer en eso. Y ahora, ¿qué es la disciplina? Bueno, por una parte podemos referirnos a la disciplina como la disciplina formativa, que es aquella en la que constantemente nos enseñamos, nos exhortamos, incluso nos reprendemos. Ahora mismo, desde el púlpito, yo estoy ejerciendo disciplina a la Iglesia. Estoy formando por medio de la palabra. Y eso es algo que debemos hacer de forma natural todos, con todos. Pero también podemos referirnos a la disciplina como la disciplina correctiva o la excomunión. La disciplina formativa sería como el entreno, la formación. Yo estoy tratando contigo y tú conmigo para ayudarnos a seguir al Señor. Pero hay un nivel de disciplina que se trata de corregir a la persona por medio de la excomunión de la Iglesia. La expulsión de esa persona de la membresía oficial de la Iglesia. Y la excomunión, cuando una iglesia hace eso, lanza un mensaje claro al que recibe eso. Lo que estamos diciendo es, y atención, esto es muy fuerte, mira, creíamos que tú eras cristiano, o tú eras cristiana, creíamos que tú eras nuestra hermana, que tú eras nuestro hermano, pero tus frutos están evidenciando lo contrario. Y en este momento, con todo el dolor de nuestro corazón, con lágrimas en los ojos y con una profunda tristeza, por la vida que estás llevando, no podemos seguir considerando que eres un miembro del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, te vamos a retirar el pasaporte celestial. Te vamos a tener por gentil y publicano, te vamos a tener por una persona que no es creyente, por un incrédulo. La Iglesia tiene esa autoridad. La Iglesia actúa como una embajada del cielo, hermanos. Y cuando disciplina a alguien, le está retirando la ciudadanía celestial. Tú puedes decir que eres cristiano, pero tu vida está dando evidencia de otra cosa. Y lo más probable es que estés viviendo un autoengaño, entonces tenemos que ayudarte a que veas que eso no es verdad. Y la disciplina tiene que doler, tiene que entristecer a la Iglesia. Pero la disciplina es amor, porque esa persona necesita escuchar la verdad. Ahora bien, en una iglesia, hermanos, en el que existe una cultura de disciplina formativa, en el que estamos acostumbrados a hablar, a exhortarnos, a reprendernos, a meternos en la vida del otro, una iglesia que vive con normalidad este trato, la excomunión es menos necesaria, es menos traumática. Y cuando ocurre no es percibida como una falta de amor, sino como un gesto de responsabilidad amoroso hacia la otra persona. ¿Sabes lo que suele ocurrir tristemente en las iglesias en las que se tolera el pecado y en las que se permite que las personas sigan pensando y actuando como hemos dicho al principio? Eso no es mi problema, cada uno que se apañe, yo no me tengo que meter en la vida de los demás. ¿Sabes lo que suele ocurrir tristemente?
Lo que suele ocurrir cuando no hay confianza para hablar las cosas con claridad es que se acaba mermando la vida de la Iglesia, porque lo que no se dice a la cara de las personas se suele decir a las espaldas. Empieza a haber murmuración. Empezamos a hablar mal de aquel hermano o aquella hermana que nos parece que está haciendo algo que está mal. Y lo que no se dice a la cara para su bien, se dice a las espaldas para su mal, porque estamos añadiendo pecado sobre pecado. Entonces, en esa iglesia realmente no es una iglesia tolerante y amorosa, es una iglesia irresponsable y murmuradora. Debemos crecer en esa responsabilidad, no seamos niños, hermanos. Pero también debo decir que tenemos que crecer en ser mansos, en ser enseñables. Porque de verdad hay personas a las que no se les puede decir nada. Tienes que medirte las palabras antes de hablar con esa persona porque se enfadan. Casi que tienes que escribirlo en una hoja, palabra por palabra. Se molestan, están a la que saltan. Te miden si has utilizado el presente perfecto o el pretérito imperfecto del subjuntivo. Te miden si has hablado en pasado o en presente. Te miden si has utilizado una palabra más dura o otra más blanda. Su orgullo salta a la primera de cambio. Se defienden. Y nadie se atreve a confrontarlas con su situación. Uy, con ese o con esa no se puede hablar. Y entonces viene la aplicación del chantaje emocional. Es que me has hecho daño con tus palabras. Es que tienes unas formas que no son correctas. A mí no me importa que me diga las cosas, pero es que tus formas me han hecho daño. Y mira, hermanos, yo no hago un llamado a ir hablándole mal a la gente, obviamente que no. Tenemos que orar y las personas deben recibir un trato de gracia y de amor y ser prudentes en cómo se les habla. Pero de verdad, hermanos, muchas veces el problema está en que tenemos la piel muy fina. No se nos puede decir nada. Estamos en la era de lo políticamente correcto, de medirnos las palabras, del todos, todas y todes. De que a un negro le dices que es negro y eres racista. Pues es que es negro. Y a él no le importa que se lo diga. El problema lo tiene un tercero que... De verdad, si estás haciendo algo mal y te lo digo... Mira, hermanos, Jesús ha sido el hombre más tierno y amoroso que ha pisado esta tierra. Sí. ¿Cuántas veces hay personas que se sintieron ofendidas por cómo Jesús las trató? Jesús, quiero seguirte. ¿Ven? Pero antes quiero enterrar a mi padre. Deja que los muertos entierren a los muertos. Ahora, si un día tú y yo estamos paseando y alguien quiere venir a la iglesia y dice que quiere estar aquí y yo le suelto esto a la persona y luego nos vamos a pasear, ¿qué me dices después tú a mí? Hermanito, ¿qué te has pasado? Es que eso no tienes tacto. ¿Cómo le dices eso a una persona? ¿Verdad? Está con Pedro, su amigo, llevan 3 años juntos. Y Jesús le dice, me voy a Jerusalén para morir a una cruz. Y Pedro, nunca te acontezca eso, no hagas eso. Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. ¿Cómo te sentaría que yo algún día te dijera, Satanás? Apártate de mí, Satanás. No pones la mirada en las cosas de los hombres. Perdón, las de Dios, sino las de la tierra. Vale, yo sé que Jesús es Jesús. Yo sé que lo que Él dice tiene un propósito eterno, perfecto, inmaculado, desde antes de la fundación del mundo, que no nos podemos comparar. Pero el punto es que aquí Jesús no parece ser muy cuidadoso. Y por eso Él no está siendo irresponsable, ni falto de amor. ¿A dónde quiero llegar, hermanos? Es que muchas veces nos escondemos tras una piel demasiado fina para huir del verdadero problema. Y queremos desviar la atención al, uy, es que me has hecho daño, uy, es que tus palabras, uy, es que creo que no dijiste pero en lugar de a lo mejor.
Y ese no es el problema. El problema es que estás actuando mal y estás desviando la atención porque no quieres atender al verdadero problema. Y encima lo haces con el chantaje emocional de que yo me sienta mal porque no he usado una palabra en lugar de otra. Ahora, vuelvo a repetir, hermanos, seamos cuidadosos en cómo nos hablemos. Seamos prudentes, seamos amorosos. Las palabras sazonadas con sal, las palabras con gracia, ablandan el corazón del hombre. Pero tengamos cuidado no tener una actitud demasiado irritable, que no se nos pueda decir nada. Seamos mansos, seamos enseñables. Fijémonos más en la intención y en el mensaje, más que si en las palabras me han cuadrado. No seamos tan quisquillosos. ¿Qué me quiere decir el hermano? Pongamos un manto de amor ante la exhortación. Hagámoslo fácil. ¿Cómo actúas ante la reprensión de la gente? ¿Enseguida saltas? ¿Estás favoreciendo que alguien tenga la confianza de decirte lo que piensa para tu bien? Porque si no es así, el Señor te llama a arrepentirte. Hay orgullo allí. Hay un pozo inflamado de orgullo que tiene que ser erradicado por la gracia de la cruz. Mira, en una iglesia donde todos operamos en amor por el bien de todos y no nos importa que nos exhorten, hay sanidad, hay crecimiento, hay bendición. Y yo estoy convencido de que todos lo hemos experimentado. Cuanto más cerca estamos del Señor, más fácil nos es escuchar lo mal que estamos. Menos nos importa. No es que no nos importe, menos nos hace saltar los resortes de orgullo. Dime, ¿y qué más? ¿Y qué más? Y es verdad, sí, que es verdad, que soy cabezón, es verdad. Señor, perdóname. Aléjate del Señor. ¿Cómo? ¿Que soy cabezón? ¿Y tú? ¿Tú te has visto tú? Ay. Yo me atrevería a decir, hermanos, que la mayoría de malos entendidos, de divisiones y de problemas provienen de no llevar a cabo la disciplina formativa, esas relaciones naturales. Una iglesia en la que no hay seriedad, no hay compromiso, no hay disciplina en este sentido, no hay corrección, es una iglesia en la que no hay verdadero amor y en la que el diablo toma ventaja de una forma muy sencilla. Las relaciones son superficiales, cada uno hace lo que quiere, hay una sensación de individualismo, no nos metemos en la vida de nadie, yo a la mía y tú a la tuya, como me digas algo salto, te critico a las espaldas y vengo el domingo a levantar la mano, aleluya, gloria a Dios, mientras el Señor se duele. El que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede decir que ama a Dios a quien no ha visto? Existe una disciplina formativa. Sin embargo, hermanos, y yo quiero que crezcamos en la cultura de que esto ocurra con amor, con prudencia, con gracia, pero ocurra en la iglesia para nuestro bien. Pero en adelante, a partir de ahora, cuando nos refiramos a disciplina en la iglesia, vamos a tratar lo que trata Jesús, que es la disciplina o el proceso de excomunión. Y la disciplina podemos definirla de la siguiente manera. La disciplina de la iglesia es el acto de excluir a alguien que profesa ser un cristiano de la membresía de la iglesia y de la participación en la cena del Señor por graves pecados impenitentes que se niega a abandonar. Vamos a tratar de explicar esto bien. Pero aquí vemos que es retirarle a alguien el derecho a participar de la cena del Señor, excomulgarle de la membresía de la iglesia. Así que la disciplina, hermanos, es un asunto solemne que debemos ver con mucha cautela. Es responsabilidad de nosotros y Jesús nos manda a nosotros ejercerla. Por lo tanto, es importante tener un correcto concepto de lo que es la iglesia local y nuestro compromiso con este asunto. Porque es un mandamiento del Señor. El Señor te dice, si tu hermano peca contra ti, ve. Y si no, vuelve a ir. Y si no, dilo a la iglesia. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué razón yo debo hacer eso? ¿Cuál es el motivo por el que yo tengo que mancharme, echarme en el barro, buscarme un problema? ¿Por qué? Vamos a tratar 3 razones fundamentales. En primer lugar, yo debo ejercer la disciplina. Una razón fundamental es porque
De esa forma se expone el pecado, para exponer el pecado. Debemos ejercer la disciplina para exponer, denunciar y erradicar el pecado. Hermanos, Dios odia el pecado. Lo aborrece con todas sus fuerzas. Y como iglesia debemos tener esa misma actitud hacia Él. Una iglesia que tolera el pecado es una iglesia que corre el gran peligro de que Dios retire su influencia sobre ella. Incluso Dios puede llegar a retirar su presencia de ella. Recordemos las palabras de Jesús a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2, del 4 al 5. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Hermanos, Éfeso cometió la gran maldad de permitir que Dios no fuera lo primero para ellos. De permitir, la iglesia había perdido esa frescura espiritual, esa llenura que hace que miremos a la eternidad. La iglesia había perdido ese vigor que se tiene cuando el Señor y su palabra ocupan el centro, pase lo que pase y pese a quien le pese. Y Jesús advierte que cuando eso ocurre, su presencia es retirada. Y cuando eso está ocurriendo, si no se lleva al arrepentimiento y a la fe, podemos llegar a quedarnos como una asociación de gente que trata de ser buena gente, pero que no es una iglesia porque el Señor no está allí. ¿Cuánto temor debería causarnos esto, hermanos? Porque el cristiano anhela la presencia del Señor. ¿Qué somos sin Dios? ¿Qué somos sin la presencia de Cristo? ¿Qué somos sin que Él se pasee por medio de nosotros? Que Él se goce con nosotros, que Él baile, que Él haga maravillas entre nosotros. Deseamos que el Señor se pasee a sus anchas, haga grandes cosas en esta iglesia y por esa razón debemos buscar la santidad. Porque Dios no puede habitar con el pecado, Él es santo y su iglesia también debe ser santa. Dice la palabra, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hermanos, el pecado debe ser erradicado. En segundo lugar, exponemos el pecado por amor a las almas. Por amor a las almas. Porque tenemos un problema con Dios y con nuestro prójimo cuando existe algún pecado en nosotros. Dios nos llama a la santidad y a las buenas obras. El pecado es algo horrible que debe ser erradicado en nosotros. Y cuando alguien está en pecado, si realmente le amas, tú tienes que procurar que eso sea exterminado de él. Tú no puedes dejar a tu hermano o a tu hermana perdido en el pecado. Claro que es tu problema, perteneces al mismo cuerpo. Él es tuyo, tú eres suyo. Un mismo Señor ha muerto por los dos. Y tú le ves que se está perdiendo y no haces nada, no lo sacas del pozo. Tú sabes que el Señor no va a obrar en esa vida. Tú sabes que no va a haber una plenitud del Espíritu en esa vida. Tú sabes que esa persona está perdida, que está sufriendo aunque no sea consciente de ella, que está en un engaño y en lugar de mirarle, de ir a arroparle, de sacarle de ese engaño, miras para otro lado. Eso no es amor. ¿Qué pensaríamos de un médico? ¿Sabéis lo que es el juramento hipocrático? El médico tiene la obligación de decirle la verdad a sus pacientes. ¿Qué pensarías de un paciente que le viene alguien con un cáncer terminal y no se lo dice porque no quiere hacerle sentir mal? Porque no quiere tener la situación problemática de que alguien se le ponga a llorar o que se enfade con él. Y cuando acaba la sesión de revisión le dice, no se preocupe, un par de aspirinas por la noche y todo va a ir bien. Es mentira. Se va a morir. Y tú lo sabes. Y no haces nada por tu comodidad. Porque no quieres pasar el mal trago. Porque no quieres mancharte las manos. Ese médico sería un irresponsable. De hecho, no sé si está penado hasta con cárcel eso. Normal. ¿Cómo tú vas a tener esa información y vas a negarla por tu conveniencia? ¿O por la conveniencia de otros? No. Estaría haciendo mal su trabajo, no estaría amando a su paciente. El cáncer necesita quimioterapia y el pecado necesita arrepentimiento.
por amor a las almas. Y en tercer lugar, tenemos que ejercer disciplina o tenemos que exhortar o ir al hermano por amor al Evangelio. Por amor al Evangelio. La Iglesia tiene una responsabilidad delante de Dios de proteger y anunciar las buenas nuevas de Cristo Jesús. El mensaje que Dios nos ha entregado es nuestro mayor tesoro. La Iglesia debe amar el Evangelio. Esa es la verdad que nos mantiene en pie y que nos une a Dios por medio de Cristo. Si hoy estamos en este lugar, sabiendo que nos espera una eternidad en gloria junto a nuestro Creador, es porque un día recibimos el Evangelio no adulterado, el Evangelio puro, el Evangelio de verdad. Y la Iglesia debe proteger ese mensaje manifestando la santidad y la gloria de nuestro Dios por medio de nuestra vida. Y cuando una Iglesia no confronta el pecado, cuando una Iglesia lo tolera, el testimonio del Evangelio queda manchado en el mundo. ¿Sabéis lo que dice el mundo cuando una Iglesia se comporta así? No dice, oh, qué amorosa es la Iglesia, qué tolerante es. No, ¿sabéis lo que dicen? Qué hipócritas que son. ¿Cómo pueden predicar lo que predican y permitir que pasen esas cosas ahí dentro? Es muy triste ver cómo el mundo, hermanos, denuncia a la Iglesia muchas veces con razón. Es de locos. Hablan mal de nosotros y muchas veces aciertan. La Iglesia está concebida, está diseñada para iluminar al mundo, no para avergonzar a Dios. No para ser críticas, objeto de críticas justificadas por el mundo, hermanos. Si el mundo nos aborrece, que nos va a aborrecer, que sea porque seguimos a Cristo en justicia, no porque damos mal ejemplo con nuestras vidas. Así que la disciplina, hermanos, es necesaria para mantener el buen orden y el buen testimonio a un mundo que nos observa y que necesita a Jesús. Necesita a Jesús. Tenemos que ejercer disciplina para erradicar el pecado, por amor a las almas y para proteger y por amor al Evangelio. Ahora hemos dicho que la disciplina es amor, hemos dicho qué es la disciplina, hemos dicho por qué tenemos que relacionarnos de esa forma, esa incómoda forma. Pero ahora vamos a responder a otra pregunta. ¿Qué pecados requieren disciplina? Porque aquí todos somos pecadores, ¿verdad? ¿Cuándo tenemos que disciplinar? Porque si tuviéramos que disciplinar por el pecado, por esa puerta no podría entrar nadie. ¿Qué pecados requieren disciplina? ¿Cómo debemos actuar? ¿Cuándo debemos actuar? Y hermanos, este punto es crucial porque si no somos cuidadosos en este asunto podemos hacer mucho daño, mucho daño, y el remedio puede ser peor que la enfermedad. Es cierto. En 1 Corintios, Pablo habla de un proceso de disciplina por un pecado concreto que el apóstol confronta. Leemos en el capítulo 5, del 1 al 5. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, y estaré yo en medio de ellos. El tal se ha entregado a Satanás, tenle por gentil y publicano, para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Ahora, ¿qué está pasando aquí? Lo que está pasando aquí, hermanos, es que en el contexto de la iglesia en Corinto hay un hombre que tiene relaciones sexuales con la mujer de su padre. Y toda la iglesia sabe que eso está pasando y nadie hace nada al respecto. Me imagino que ese hombre debía tirar mucho a la ofrenda. O debía ser primo hermano del pastor, porque si no, no lo entiendo. La iglesia conoce esa situación y todo el mundo mira para otro lado. Y encima
se envanecen de cuán tolerantes y cuán amorosos son mientras hablan en lenguas espirituales y manifiestan no sé qué dones. No. Por eso en 1 Corintios 13 Pablo habla de lo que es el verdadero amor. 1 Corintios 13 no es un texto para una boda, es un zasca. No tenéis ni idea de lo que es amar. El amor no hace nada indebido. Y en este contexto Pablo ordena que se discipline a este miembro de la iglesia, entregándolo a Satanás, excomulgándole de la iglesia, diciéndole: tú no eres un creyente, tú estás en el mundo, tú estás bajo la dirección y bajo las órdenes del maligno, del adversario, tú no eres de Cristo. Sacándole de la membresía de la iglesia, diciéndole: tú no puedes comer el pan ni beber el vino, y te vamos a tener como un incrédulo más. Ahora, ¿qué características tiene esta situación para que haya una intervención del apóstol? Y eso nos puede seguir como pauta para saber qué pecados deben ser confrontados hasta el punto de excomulgar a alguien. Este pecado es visible, es grave y es impenitente. Vamos a explicar qué significa eso. En primer lugar, es un pecado visible. Los pecados que requieren disciplina deben ser cosas evidentes, visibles, que todo el mundo pueda ver, o que sean cosas claras. Debe ser evidente a los ojos. Deben ser cosas que puedan ser puestas en conocimiento de la iglesia y que la gente pueda corroborar. Por ejemplo, un adulterio. Alguien que estafa Hacienda, no sé, cosas objetivas. Yo no puedo pretender abrir un proceso de disciplina porque yo intuyo que en el corazón del hermano hay orgullo porque el día 13 de julio me miró de reojo durante 3 segundos. Y está claro que es orgulloso porque a otra hermana le hizo lo mismo el 14 de mayo, que lo tiene apuntado. Ya son 2. A lo mejor el hombre tiene un problema en la vista y es un poco bizco y tú estás... No, hermanos. No se trata de sospechas, de sensaciones, de me parece, de es que yo intuí, de es que me pareció, es que cuando dijiste eso yo creía. No seamos mal pensados. Pensemos bien, seamos benignos. Ese hombre en Corintio merecía ser disciplinado porque su pecado era algo evidente. No era una sospecha en el corazón de otro hermano. Ese hombre tenía a la mujer de su padre y todo Corinto lo sabía. En segundo lugar, era un pecado grave. Un pecado que requiere disciplina cuando es grave. ¿Y qué significa un pecado grave? Porque vamos a ver, pecados no hay pequeños ni grandes, todo pecado te lleva a la perdición. Pero cuando nos referimos a que es grave, es que ese pecado pone en peligro el testimonio de la iglesia y del evangelio. Ese hombre estaba cometiendo un acto escandaloso, dice Pablo, que ni aun se nombra entre los gentiles. Lo que estás haciendo no lo hacen ni los mundanos. Y eso mereció una intervención por parte de la iglesia. Hermanos, los pecados deben ser lo suficientemente graves, escandalosos, injustificados, cosas que sean que la gente lo vea como algo que está mal éticamente, moralmente, para cuestionar la profesión de fe de una persona. En esto no se trata de un nivel de ofensa hacia mí. Es que lo que me dijiste a mí es muy gordo. No se trata de eso, sino del nivel de peligro que tiene para la gloria y la credibilidad del evangelio. Si un hombre tiene a la mujer de su padre, ya puede ir a predicarle a quien quiera que su testimonio va a ser un impedimento claro para el avance del reino de Dios. En la vida debe haber un lugar, hermanos, para el amor y para la paciencia. Porque todos somos pecadores, todos vamos a ofendernos. La palabra nos manda a soportarnos, a perdonarnos. Nos vamos a hacer daño. Eso va a ocurrir. No tenemos que estar esperando a ver que se discipline a alguien porque me dijo eso y me sentó mal. No, luego veremos que ese no es el corazón de la disciplina. Pero cuando un pecado pone en peligro el testimonio de la fe, el testimonio del evangelio, pone en cuestionamiento que una persona realmente sea cristiana o no, ahí la iglesia tiene que intervenir. Y no se trata de ir por la iglesia tampoco, quiero hablar de eso, como un policía vigilando a ver quién puede estar pecando. Hay cristianos que son detectives, que llevan gabardina y gafas de sol y están a ver pensando
¿Qué está haciendo este? ¿Qué está haciendo lo otro? ¿Qué están diciendo? Una sensibilidad tan grande que no podemos soportar ninguna falta, que estamos a buscar el error. Hay personas, hermanos, que viven juzgando a los demás por deporte. Y viven cuestionando a todo el mundo por cualquier cosa. Y esas personas suelen estar más pendientes de los demás que de sí mismos. Y aquí es donde entra lo que dice el Señor: no juzguéis. Mateo 7, 1, 5. No juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Y cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Aquí Jesús les está hablando a los fariseos. Está hablándole a gente que tenía esa pretensión religiosa de ser los don perfectos, que estaban cuestionando la vida moral de todo el mundo. Eran expertos en tener esa actitud vigilante hacia los demás. Y eso, hermanos, a veces lo vemos en la iglesia. Hay personas que son fariseas, personas que tienen un corazón justiciero. ¿Por qué? Fijaros, porque de esa manera su orgullo religioso es alimentado. Hay personas que necesitan que los de su alrededor sean peores para ellos sentirse mejores. Ese no es el corazón de la disciplina. No funciona así, no va de eso. No vivas así, descansa, relájate, tómate una tila, ponte a orar, mírate tú primero. Fíjate que el Señor te dice, ¿cómo tú vas a sacar la paja que tiene en el ojo si tú tienes una viga y no te la quitas? ¿Qué está diciendo Jesús? Tú no puedes vivir ocupándote de los demás si no te ocupas de ti. No está diciendo que no te ocupes de los demás. Está diciendo que hagas las dos cosas. Porque Jesús también enseña que ejerzamos la disciplina. Este texto de no juzgar no debe ser entendido de manera que nos lleve a pensar que nunca debemos corregir. No, la palabra dice no juzguemos. No, Jesús aquí está diciendo cómo no debemos hacerlo, no que no debamos hacerlo nunca. La palabra nos llama a exhortar. Incluso Jesús nos dice en el mismo Evangelio, en Mateo, que excomulguemos a alguien como iglesia. Porque hay personas que también se esconden ante este pasaje para nunca ser disciplinados ni disciplinar a nadie. No juzgues para no ser juzgado. Esto es muy típico también. No, Jesús no está diciendo eso. Lo que está diciendo es que no vayas por el mundo ajusticiando a la gente, teniendo en el corazón que la gente sea avergonzada y castigada porque son unos miserables pecadores. ¡Ay, qué paciencia tengo que tener! Yo es que si todo el mundo fuera como yo, ¿qué bien iría a la iglesia? No, eso no está bien. Si tú piensas así, tienes una viga muy gorda. Y tienes que trabajar en ese corazón orgulloso, justiciero. Tú no eres juez de nadie. El Señor nos libre. Tenemos que ir a la persona, tenemos que tratar de sacar su viga fijándonos en nuestra propia, su paja fijándonos en nuestra propia viga. Así que debemos ir, pero hacerlo en amor y paciencia. Los pecados disciplinables deben poner en peligro el Evangelio y el testimonio de la Iglesia, dando siempre un lugar para la paciencia mutua. Hermanos, seamos tardos para eso. Y cuidado, eso no significa que algo en mi hermano está mal, algo me ha ofendido, y yo tengo la actitud cínica de decir, bueno, a mí qué me importa lo que diga la gente. Bueno, a mí no me importa, mira, cada uno, él sabrá. No hay que hacerle caso, es que está muy perdido. No, eso, mal hecho, a ti te tiene que importar la gente. Significa que yo tomo la ofensa, me duele porque está mal, pero pienso bien. Mi hermano no tenía esa intención, seguro que lo habrá dicho con otra intención, voy al Señor, si hace falta incluso lo aclaro con Él, pero no me quedo nada en el corazón y pongo un manto de amor en la situación. Por último,
el pecado que procesa Pablo es un pecado impenitente. Ese hombre tenía a la mujer de su padre, todo el mundo lo sabía, era algo escandaloso y nadie hacía nada para solucionarlo. Ese hombre no era confrontado ni se había arrepentido de su pecado, él persistía en su estado y no quería abandonar su situación. Y un asunto tan grave merecía la intervención de la Iglesia, porque eso no era que el hermano había tenido un traspiés un día, sino que era una actitud que se repetía, una actitud impenitente de un alma rebelde que no estaba mostrando la gloria de Dios al mundo. Y cuando no hay arrepentimiento es necesario que la Iglesia continúe con el proceso de disciplina. Y cuidado, arrepentimiento, como veremos después, no es llorar. No es decir, si es verdad, hermano, tienes razón, no. Es que dejes de estar con la mujer de tu padre. Cuando no hay arrepentimiento, cuando el pecado pone en peligro el Evangelio y cuando el pecado es visible, es evidente, ahí hay que intervenir. Ahora, esto está muy bien. Podemos estar de acuerdo en estas cuestiones. Decir, me encantaría que esto fuera así, pero la pregunta del millón es, ¿cómo lo hago? ¿Cómo debo ejercer disciplina? ¿Cómo llevo esto a la práctica? Si apenas me apaño yo mismo conmigo mismo, ¿no? Con la de problemas que tengo yo, ¿cómo cumplo este mandamiento de Cristo en amor a las almas y al Evangelio? Hermanos, a veces sabemos que debemos hacer algo, pero no sabemos cómo hacerlo, ¿verdad? Y en cierta medida, hermanos, debemos ser muy prudentes y muy cautos con todo este asunto. Lo primero que debemos decir es que tenemos que vivir en oración, buscar la dirección del Señor en cada momento. Cada situación es diferente. Existen muchos matices en muchos asuntos distintos, son relaciones humanas, son personas humanas complicadas, somos difíciles, complejos, las situaciones se pueden liar mucho y tenemos que tener en cuenta todo esto, vivir en dependencia del Espíritu Santo. Pero el pasaje de Mateo 18 que nos está ocupando en Jesús nos da algunas claves que siempre debemos tener en cuenta. En primer lugar, Jesús aplica el principio de que cuanto menos personas, mejor. La manera en la que Jesús enseña el proceso de disciplina nos demuestra que el número de personas que intervienen debe ir en aumento a medida que la persona se niega al arrepentimiento. La idea de Jesús es que la persona se la lleve al arrepentimiento, pero siempre conservando su honor, siempre que sea posible guardando su testimonio. Primero ve tú a solas con él, habla con esa persona, tú y esa persona solos. Si te oye, mira, hermano, he visto esto en ti, sé que estás, no sé, cualquier cosa, sé que estás trabajando de forma fraudulenta y creo que está mal lo que haces. O he visto, hermano, que llevas la ITV caducada desde hace 1 año y medio. Eso no está bien, no es ordenado. No puedes ir así, es ilegal ir así. Si te oye, si te dice, es verdad, hermano, ¿sabes qué? Mira, tengo la ITV así porque tengo que arreglar el coche y no tengo dinero. Pero esto es pecado. Si te oye, si se arregla la situación, has ganado a tu hermano, ya está. No vas contando por ahí lo que ha pasado. Estoy poniendo un ejemplo que es un poco... Bueno, no tiene mucha importancia, pero es importante. Porque refleja que alguien no está obedeciendo la ley y tiene que ser llevado al orden. Es verdad, hermano, quería hacerlo. Bien, yo he ganado a mi hermano, al cabo de 15 días lo ayudo, tiene la ITV pasada, yo no voy contándolo a la gente poniéndome una medalla. ¿Sabes qué? El hermano estaba trabajando en negro. Tuve que hablar con él yo, ¿eh? No, eso está mal. Queda entre tú y esa persona. Tú ya le has ganado, ya has cumplido tu misión. Tú no vas divulgando, tú no murmuras. Conservas el honor de esa persona, porque lo que te ha movido para ir a hablar con él es que le quieres. Entonces, ¿qué sentido tiene que después tú vayas divulgando algo que está mal de él? Eso no es quererle. Ahora, si no te oye,
Si esa persona está trabajando en negro, por ejemplo, hablando así en un argot coloquial, está trabajando de forma ilegal y no te oye y te dice, bueno, pero oye, todo el mundo tiene que comer y el tipo lleva un BMW. Bueno, pero es que lo que está haciendo está mal. Bueno, pero es que el Estado son unos ladrones, ¿no? Típico discurso. Bueno, mira, voy a orar. ¿Qué tienes que hacer? Coger a 2 o 3 hermanos y hablar con él. Si hablas con esa persona, con esos 2 o 3 hermanos, y esa persona te oye, asunto zanjado, has ganado a tu hermano. ¿Veis? Es un proceso de ejercer una presión hacia esa persona tratando de conservar su honor, su testimonio. Pero si no te oye y la persona persiste en su pecado y pasa de todo, o te dice que sí, pero luego hace lo que quiere, lo último que hay que hacer es ir a la iglesia, pararse delante del púlpito y decirle, mirad, hermanos y hermanas, fulanito o fulanita está en este pecado. Fui a hablar con él, me respondió así. Fuimos 2 o 3 personas más, me respondió así. Estoy preocupado por esa persona. Vamos a hablar con él, vamos a tratar con él. Y entonces toda la iglesia, a una, trata de hablar con esa persona. Trata de ejercer una presión santa para que esa persona entienda que lo que está haciendo está mal. ¿Veis? El proceso del Señor es ganar a la persona. Lo que enseña Jesús no es ajusticiar a la persona, es tratar de ganarla. Hermanos, Jesús habla en Mateo 18 de la disciplina justo después de hablar de la parábola de la oveja perdida. En Mateo 18 al principio habla de que ¿qué pastor hay que tiene a 100 ovejas y se le pierde una y no deja sus 99 y va en busca de la que se ha perdido? El corazón de tu Señor y del mío es ganarte, no es que te pierdas. Y la iglesia debe tener el mismo corazón. En segundo lugar, Jesús enseña que la disciplina debe ser ejercida por todos los miembros de la iglesia. La palabra dice, si tu hermano peca contra ti, ve. No te dice que vayas al pastor, te dice ve, tú. Si sabes de alguna falta, Jesús nos enseña que debes ir a la persona directamente, no a la autoridad de la iglesia, no a quien esté predicando, no, tú. Hay personas que tienen esa actitud, cuando ven una falta en alguien van al pastor para que el pastor vaya exhortando a todo el mundo. Se comportan como los niños pequeños cuando están en el patio y le dicen, voy a ir a la seño, ¿no? Y el pastor es la seño, y claro, le cae mal a todo el mundo. El pastor al final es el que se enfrenta y tiene todos los marrones para el pastor. Y así estamos, que... No, es broma, yo estoy muy bien. Pero hay pastores que lo pasan muy mal con este tema, porque acaban siendo la diana de toda la iglesia. No, hermanos. La disciplina en la iglesia es un asunto de todos actuando en amor. Ahora bien, cuando se trata de un asunto escabroso, ahí quiero poner un matiz, que requiere ser tratado con mucha prudencia, que es un asunto que requiere madurez, entonces sí que es aconsejable que al menos te dirijas a alguien con una madurez, preferiblemente a un pastor, a un anciano en la iglesia, para que te guíen en ese proceso. Por ejemplo, alguien que está robando de la caja de la iglesia, alguien que está en un adulterio. Imagínate que aquí somos un cuerpo ministerial de 3 pastores y tú descubres que uno de los pastores tiene una aventura romántica con una mujer. Es un asunto tan escandaloso, tan fuerte, que es aconsejable que se ponga una voz o unas voces de autoridad y de madurez y de dirección en eso. Porque la situación se puede enredar mucho si hay falta de madurez o hay experiencia en estos temas. Creo que esto queda claro, ¿no? Cualquier cosa, vas tú y hablas con esa persona. Cuando es un asunto delicado, entonces mejor tratar con gente que tenga a lo mejor más experiencia. Ahora, cuando se han llevado esos pasos y no ha dado el resultado que queremos, Jesús enseña que lo que tenemos que hacer como iglesia es excomulgar a la persona. Si no oyera a la iglesia, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyera a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Así que la iglesia determina
un veredicto, hermanos. Tu vida no da testimonio de lo que dices creer, por lo que no podemos confiar en que seas un verdadero cristiano. Y la Iglesia lleva a la persona a ese punto. Ahora, hemos disciplinado a alguien, ahora ¿cómo tratamos a la persona disciplinada? De aquí tenemos que tener mucho cuidado, porque la persona que está disciplinada está en un grave peligro. La Iglesia, en oración, en temor del Señor, ha determinado que esa persona no da muestra de ser creyente y por lo tanto está condenada. Creemos que si te mueres hoy, te vas al infierno. Eso es lo que le estamos diciendo. Y la Iglesia debe comportarse de una forma muy cautelosa y espiritual con esa persona. En primer lugar, la relación de alguien en disciplina debe ser amorosa. Mucho amor. No debemos tratar a esa persona como un apestado al que debemos mantener lejos de nuestra vida. La disciplina no se ejerce como que la Iglesia ajusticia a la persona. Ahí te quedas, malvado pecador, no queremos ni hablarte. Yo he visto eso, hay iglesias que no le hablan a la gente, o miembros que no le hablan. Estás pecando contra el Señor. La disciplina la motiva el amor, por la que debemos mostrar amor hacia esa persona cuando está en esa situación. Hermanos, cuando una persona está en una situación así, es cuando más calor, cariño, afecto, abrazos necesita. Normalmente es así. A no ser que sean casos extremos, cosas extrañas que hay que tratar en concreto. Normalmente la persona necesita ser abrazada. Por otro lado, no debemos olvidar que mientras la disciplina siga en pie, esa persona no es nuestro hermano. Debemos ser muy cuidadosos con tratar a esa persona como si no hubiera pasado nada. Nunca hablarle del Evangelio. Es más, llamarle hermano o hermana, no. No es tu hermano, no es tu hermana. La persona que está en disciplina debe tener claro que la amas, pero que crees que está perdida y que debe ir a Cristo en arrepentimiento y fe. Muchas veces pasa cuando actúas así con alguien que esa misma persona se acaba alejando de ti. Y solamente vuelve cuando está arrepentida, pero que no sea cosa tuya. Tú le muestras amor, cariño, pero verdad. El fin de la disciplina es la restauración, hermanos. Es que la persona sea ganada para el Señor. Debes decirle a la persona que debe ir en arrepentimiento y fe a Cristo. Porque el corazón de Dios, al dirigir este proceso en este lado de la eternidad, no es ajusticiar a alguien, no es condenar a alguien. El tal sea entregado a Satanás para que sea salvo en el día del Señor. Ese es el propósito. El propósito es que mientras haya oportunidad, tú te encamines, vuelvas al redil, seas ganado para Cristo. La condenación no es aún todavía ahora, pero va a serlo. Y como sigas así, vas a ser condenado. Así que el proceso tiene que estar en mente y tenemos que ganar a esa persona. ¿Qué podemos hacer para ganarla? ¿Qué podemos hacer para que vuelva? Tenemos que perseguir la meta de la restauración, no de la condenación. Ahora hemos dicho, y con esto quiero ir terminando, quiero hablar ahora de la restauración, de cómo se restaura a la persona. Hemos dicho que la disciplina debe tomar lugar cuando no existe arrepentimiento. Y ahora también afirmamos que la disciplina debe terminar cuando existe arrepentimiento. Jesús termina en todo momento con el proceso de la disciplina cuando el hermano o hermana amonestado se arrepiente. Si te oye, has ganado a tu hermano. Ya está, no sigas. Has llegado a la meta, has cumplido el propósito, has metido el gol en el final de la Champions. Ya está. Vamos a volver un momento al ejemplo del hombre que tenía la mujer de su padre, ¿sí? En 1 Corintios. En la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 2, del 5 al 11, Pablo dice: por si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo, y al que vosotros perdonáis, yo también.
porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Ahora, la mayoría de comentaristas señalan que Pablo se está refiriendo a ese mismo que tenía la mujer de su padre. Y al parecer la disciplina que la Iglesia ejerció cuando recibió la primera carta tuvo el efecto deseado. Ese hombre, amonestado, se arrepintió. Y ahora, ¿qué dice Pablo al respecto? Que ese hombre que está arrepentido sea readmitido en la iglesia, y no solamente eso, sino que sea tratado como uno más. No vaya a ser que el diablo tome ventaja y siga metiendo cizaña en la iglesia. No vaya a ser que el diablo aproveche un pecado, aproveche la tristeza, el momento de presión, de tensión, de lamento, de angustia, y empiece a haber murmuración, y empiece a haber discriminación, y empiece a haber amargura. No, que eso no ocurra, porque lo que queríamos es que se arrepintiera. Se ha arrepentido, hagamos una fiesta. Cada proceso, hermanos, es diferente. Porque la manera en la que una persona o que la iglesia puede determinar que alguien se ha arrepentido es distinta. El arrepentimiento verdadero de una persona a veces es difícil de determinar. Hermanos, arrepentirse no es llorar. Arrepentirse no es decir lo siento. Arrepentirse conlleva un cambio. La palabra arrepentimiento es metanoia, significa cambio de mente, cambio de dirección. La iglesia tiene que poder determinar si la persona se ha arrepentido. Si el hermano sigue viniendo a la iglesia, cada culto llora, confiesa su pecado, pero el lunes vuelve con la mujer de su padre, estamos en las mismas. Pero la cuestión es que cuando la iglesia puede determinar que una persona se ha arrepentido, ha cambiado de dirección, ha abandonado ese pecado, ha pedido perdón a la iglesia, ha pedido perdón a Dios, ya no existe motivo para la disciplina. Y una vez esa persona ha dado muestras de arrepentimiento, la iglesia debe tratarle como uno más. Hermanos, no existen hermanos puestos en cuarentena. No existen hermanos que están admitidos en la membresía, pero son de segunda categoría, están vigilados. No nos acabamos de fiar de él. Si no te acabas de fiar de él, no lo admitas en la iglesia. No. Si abrazas, abraza. Confía en la obra del Señor en la vida de las personas. Cuando hay arrepentimiento, hay una restauración absoluta de esa persona. Y debemos celebrarlo con el corazón con el que Dios lo celebra. El proceso difícil es saber si la persona se ha arrepentido o no. Y podemos equivocarnos en eso a veces. El Señor nos ayude, nos guarde. Pero cuando alguien da muestras de arrepentimiento, hermanos, imaginaros la carga, la presión de tener un arrepentimiento genuino y que la iglesia te dé la espalda. No, hermanos, eso no va así. En la parábola del hijo pródigo, recordemos que hay dos hijos, uno que es el bonachón, el justo, el obediente, y luego está el pequeño, que el pequeño pues al padre le sale un poco rana, el pequeño pues es un poquito más travieso, es un hombre complicado, y tiene la desfachatez de decirle a su padre, dame la herencia, en el contexto de un judío eso es matar al padre, dame la herencia que yo me quiero ir por ahí. Y el padre, un hombre pues, yo alucino con el padre del hijo pródigo, me gustaría ser un padre así. En lugar de ensañarse con una discusión con su hijo, dice, ¿tú quieres magdalenas? Pues toma 3 cajas, ¿no? Toma, ya eres mayor de edad, vete. Me imagino que roto de dolor el padre. El hijo mayor se queda con el padre, siendo el obediente, el justo, el bueno. La parábola cuenta que el chico malgasta todo lo que tiene y al final acaba comiendo con los cerdos, algarrobas, ¿no? Se va a los casinos, se va, yo qué sé, a disfrutar, entre comillas, de la vida y acaba pues donde te lleva ese camino, que es con los cerdos comiendo algarrobas. Cuando está en la situación, el hijo se da cuenta y se arrepiente
Y sabemos que se arrepiente porque hay un cambio, vuelve. Imagino a ese padre cada día mirando por la ventana a ver si el hijo volvía. Evidentemente un día el padre se levanta, mira por la ventana y el hijo ve cómo se va acercando por el camino. Imaginaros el corazón de ese padre, al punto de que se le olvida la ofensa, no quiere saber nada de lo que pasó, sale a recibirle, lo abraza y manda a todos sus criados a que maten al mejor cordero, a que monten una fiesta impresionante, porque ese hijo que estaba perdido ha vuelto. Y hasta aquí la parábola es cuando normalmente la escuchamos, y es hermosa, porque vemos el corazón del padre que se goza cuando el hijo rebelde viene, y nos gusta a todos ser tratados con misericordia. Pero Jesús habla de esta parábola a los fariseos, y el mensaje central es el que ocurre a partir de aquí. Y es que el hermano mayor no solamente no entra en la fiesta, sino que se queja contra el padre. El hermano mayor le dice: yo que me he quedado contigo sirviéndote y ahora que viene y nunca has matado ni has hecho una fiesta, has matado a ningún cordero, nunca me has recompensado, y ahora viene tu hijo. Y fijaros, hay un detalle que dice: y ha malgastado tus bienes con mujeres. La palabra no dice que fuera con mujeres, igual es las ganas que él tenía de hacer eso, el inconsciente ahí le perdió, pero él no se goza con eso. Y él le dice a su padre, se queja contra el padre de que a su hijo pequeño, a su hermano, lo ha tratado con misericordia y con gracia. Y de hecho él no quiere ni entrar a la fiesta. Bueno, la parábola acaba con el padre contento y con el hijo rebelde en la fiesta y el hijo obediente fuera de la fiesta. Hermanos, no nos quedemos fuera de la fiesta. Tengamos cuidado con ser fariseos orgullosos que se nutren de su propia obediencia. Nuestra justicia es Cristo. Todos somos pecadores. Cuando alguien está en un pecado tenemos que llorar por él, y cuando alguien vuelve, aunque hayamos nosotros sufrido la afrenta, tenemos que gozarnos, hermanos. Gozarnos por el hijo pródigo que vuelve a casa, gozarnos con el Padre, gozarnos con la restauración, gozarnos con el Evangelio aplicado a una vida, porque hay más fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Amén. Guardemos nuestro corazón de tener la actitud del hermano mayor, porque no hay nada, hermanos, como estar en la fiesta del Padre. Amén. Vamos a orar.